Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos y en los pueblos más pobres de este país. Hoy analizaremos sobre cómo Estados Unidos, Lenín Moreno e Inglaterra han convertido a Julian Assange en el Cristo del siglo XXI. Tenemos que recordar que Cristo fue la persona que denunció al planeta entero y a la historia la crueldad de Roma. Su crucifixión significó eso, revelar al mundo y a la historia el altísimo nivel de crueldad que tenía el ejército romano. De eso nació una religión, la religión católica, la religión cristiana, el cristianismo, que hoy es la religión más grande del mundo junto con la religión musulmana y que prácticamente es la religión del hemisferio occidental. Julian Assange, un periodista, un hacker australiano, mediante Wikileaks publica cosas incómodas para Estados Unidos y las potencias europeas referente a lo que ha sido la política internacional de estos países y sobre todo las acciones de lesa humanidad que se cometieron en la guerra de Vietnam y de Irak, en la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Estos documentos publicados se consideran espionaje, se considera delito, penado con hasta la pena de muerte en Estados Unidos, y hoy Estados Unidos reclama a Inglaterra y es más, Inglaterra ha cedido a Estados Unidos la posibilidad de que Julian Assange sea trasladado desde una prisión en Inglaterra a una prisión en Estados Unidos, y Estados Unidos inclusive está pensando que no es conveniente tener a Julian Assange dentro de Estados Unidos y lo quiere mandar a Australia, que es el estado más lejano de los Estados Unidos. Está en el Océano Pacífico, muy próximo a África y Asia. Pero ¿qué significa que Lenín Moreno, el vicepresidente del presidente que le dio el apoyo y la protección a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, se haya convertido en un Judas histórico, el Judas del siglo XXI? Así como Judas vendió y traicionó a Cristo, Lenín Moreno vendió y traicionó a Julian Assange, igual que lo hizo con Rafael Correa. Esta traición de Lenín Moreno, que no solamente era el entregarle a Julian Assange, sino que además entregó bases militares a los norteamericanos que ya en 1946 fueron expulsados de las Islas Galápagos por el presidente Velasco Ibarra, y en el año 2010 fueron sacados de Manta, dos lugares que Estados Unidos ha procurado a toda costa tenerles bajo control porque le permiten el control del Pacífico Sur. Pero no solamente el control del Pacífico Sur, sino que le permiten el control de la policía, el ejército, la justicia, los medios de comunicación y hasta colocar
presidentes en Ecuador. Precisamente ha sido el embajador Kilpatrick, el embajador de Donald Trump, el principal actor que le permitió a Guillermo Lasso ser el presidente de Ecuador, y es el embajador Kilpatrick quien ha puesto los dos ministros de defensa tanto del gobierno de Lenín Moreno como del gobierno de Guillermo Lasso. Son ministros expresamente puestos por la embajada norteamericana. El ser un país satélite, un país del patio trasero de los Estados Unidos, no significa que sea algo peor que ser lo que fueron los países del patio trasero de la Unión Soviética. Estamos hablando de Rumania, de Polonia, Checoslovaquia, las repúblicas del Báltico, Uzbekistán, Kazajstán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, entre otros. Y por supuesto también lo fue Cuba. ¿Por qué no es peor ser un país del patio trasero de los Estados Unidos que ser un país de lo que fue la Unión Soviética, el patio trasero de la Unión Soviética? Porque en la Unión Soviética y en los países donde esta forma de gobierno llamado estalinismo, que quiere decir marxismo, leninismo, estalinismo, en otras palabras, el Partido Comunista en el poder, significaba que un pequeño grupo de personas decidían la suerte y muerte de millones de seres humanos. Y es así como Stalin pudo decidir y matar de manera expresa, a propósito, intencional, no accidental, premeditado, es decir, con alevosía, premeditación y ventaja, 20 millones de rusos. Hitler, que también mató millones de rusos, no lo hizo de manera expresa, con nombres y apellidos. Lo hizo mediante bombardeos, destrucciones y fusilamientos que no tenían ninguna discriminación. Era la muerte indiscriminada. Stalin llevó adelante la muerte con nombres y apellidos, la muerte con discriminación. Y esa fue la clave del fracaso de la Unión Soviética. Hoy, el problema fundamental que existe en ser patio trasero de los Estados Unidos está que Estados Unidos se ha convertido en el soporte, en el aliado de esa clase dominante que desde la colonia y durante toda esta época republicana ha hecho de nuestros países latinoamericanos un botín para ellos y para las empresas transnacionales, especialmente las empresas transnacionales norteamericanas que han saqueado el petróleo de Venezuela, de México, de Ecuador y otros minerales como el cobre de Chile. Y así nos han tenido sometidos como proveedores de materias primas y mano de obra barata. Y esto de ser mano de obra barata es lo que nos incomoda, lo que nos irrita. Y esto de ser proveedores de materias primas baratas es lo que nos incomoda, lo que nos irrita. Julian Assange
demostró que el Pentágono no tiene ningún escrúpulo, carece de ética, que los militares norteamericanos y sus contratistas, como se llaman a los mercenarios que utiliza, eran individuos de la peor calaña, que utilizaban la política, los medios, las armas, la guerra, los bloqueos económicos y todas estas nuevas formas de agresión, como la guerra mediática, la guerra económica, la guerra cibernética, la guerra química, la guerra nuclear, la amenaza de estas armas como mecanismo para intimidar al resto del mundo. Y esta denuncia que hace Julian Assange es lo que ha irritado al Pentágono y al gobierno norteamericano. Igual que la denuncia que hizo Cristo cuando demostró con sus propios dolores, sufrimientos y martirio que Roma era un sistema brutal de gobierno, de explotación humana, de humillación. Por eso hoy Lenín Moreno se ha convertido en el Judas del mundo. Y al igual que el imperio norteamericano se ha convertido en la Roma del siglo XXI. Muchas gracias.